Muy bien, pues nada, primero, buenas tardes nuevamente. Pues hoy va a ser una sesión más breve que las otras. Perdón por la vez pasada, se me fue el internet y ya no pude terminar. Entonces, esto simplemente es para ya cerrar la idea esta de teoría y detección de neutrinos. Antes de empezar, quisiera decir que la física de neutrinos que hemos platicado ahora ha sido muy fenomenológica, digamos, sencilla, digamos, en el sentido de que hay toda una teoría detrás de los neutrinos que no discutimos, que tiene que ver esencialmente con extensiones al modelo estándar de las partículas elementales. Eso no lo discutimos, pero entonces digamos que hemos visto como que la parte clásica de los neutrinos. No clásica en el sentido de que no es una partícula cuántica, sino clásica en el sentido de que es algo eh, eh, estándar, digamos, ya es como el concepto estándar de lo que es neutrino. Y dicho eso, bueno, pues entonces pues, quizás vale la pena un poco recordar qué es lo que debemos de saber ahora del neutrino. Entonces, lo primero, si recuerdan la primera vez que nos vimos, habíamos dicho que los neutrinos son una partícula elemental, así como los quarks, así como el bosón de Higgs, es una partícula elemental. No conocemos ninguna partícula más fundamental que los que aparecen dentro del modelo estándar, y una de esas partículas elementales es el neutrino. Forma parte dentro de la familia de los leptones, pero a diferencia de los otros tres leptones cargados, que es el electrón, el muón y el tau, el neutrino es una partícula neutra. Como dijimos, vienen tres sabores, es decir, viene un neutrino asociado al electrón, un neutrino asociado al muón y un neutrino asociado al tau. Cuando un tau interactúa o decae, por ejemplo, cuando un tau, una partícula cargada como el tau, decae, no decae en neutrinos del electrón, decae en neutrinos del tau. Porque también, al igual que otros números cuánticos, el número leptónico es un número cuántico que se tiene que conservar. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos? Que si quisiéramos describir cuánticamente al neutrino como un estado de sabor, el estado de sabor no es un eigenestado de masa, es decir, no diagonaliza el hamiltoniano. Y si no lo diagonaliza, entonces hay que escribirlo en la base, en la cual sí se diagonaliza el hamiltoniano, y eso se les conoce como los estados físicos o estados de masa. Pero entonces los estados de sabor no son eigenestados de masa. Por lo tanto, los estados de sabor se pueden escribir como una combinación de los estados de masa. Y como vimos en alguna de las clases, eso deriva en un problema de mecánica cuántica de que los neutrinos puedan cambiar su identidad de un sabor a otro sabor. Entonces, esa es la forma en la cual se calcula la probabilidad de oscilación de los neutrinos. Cosas fantásticas de los neutrinos son las partículas elementales más ligeras que conocemos y solamente interactúan a través de la fuerza débil, es decir, no interactúan electromagnéticamente, no interactúan con la interacción fuerte, solamente con la interacción débil. Y como interactúan con la sección, solamente con la interacción débil, su interacción es muy pequeñita. Por lo tanto, pueden atravesar distancias astronómicas sin interactuar con ninguna partícula. Ese hecho de que puedan interactuar solamente débilmente los vuelve unos excelentes ejemplos a los neutrinos de lo que conocemos como una astropartícula. Entonces, una astropartícula es un concepto, es una rama de la física, en particular una rama de la física de partículas, que estudia las partículas elementales de origen astronómico. Eh, y las astropartículas son una ciencia multidisciplinaria en la cual aparecen muchas otras ramas de la física que están mezcladas. Y ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, el día de hoy es un poco como, hemos hablado del neutrino, de sus propiedades, de la oscilación, de cómo interactúa, por ejemplo, con un electrón y cómo calcular su sección eficaz. Pero ahora vamos a platicar un poco acerca del neutrino como una astropartícula. Y las astropartículas, la física de astropartículas es un campo multidisciplinario que no solamente involucra a la física de partículas, sino que involucra también a la astrofísica, a la astronomía, a la física de detectores, sorprendentemente también a la cosmología,
a la física del estado sólido, a la relatividad general, y es sorprendente, ¿no? Pues porque todas estas cosas parecieran que, eh, digamos, cuando uno quiere estudiar las propiedades del neutrino, uno tiene que de alguna forma pedirle prestado cosas a todas estas ramas de la ciencia. Muy bien, entonces, nada más un pequeño comentario acerca de las astropartículas. Cuando piensen en una astropartícula, piensen como un mensajero del universo. Entonces, astropartícula, pues bueno, astro significa un objeto celeste, partícula pues es una partícula, entonces una astropartícula es un objeto, una partícula que viene de un objeto celeste. Entonces por eso cuando decimos una astropartícula estamos pensando en que es un mensajero del universo, es un mensajero de alguna parte del universo, de algún objeto celeste. ¿Qué objeto celeste? Prácticamente el que sea, o sea, puede ser incluso un mensajero del universo mismo, entonces podemos tener información del universo primigenio y de todo el universo, o podría ser mensajero de un universo violento, y entonces eso produciría neutrinos de muy alta energía, de muy, muy, muy alta energía, que son detectados en estos detectores gigantescos como Pierre Oyer. Eh, y, digamos, una de las cosas fantásticas que tienen los neutrinos es que como interactúa débilmente, pues prácticamente puede traer información del centro de la galaxia, por ejemplo, o desde el centro de una estrella, y entonces en realidad podría ser decir que es mensajero de un universo invisible, en el sentido de que es invisible, de que nosotros no podemos accesar a través de la luz a ese objeto, pero sí a través de los neutrinos. Entonces los neutrinos son un estereotipo de lo que sería una astropartícula. Eh, Y entonces cuando escribimos esta formulita, ¿no? De cómo detectar el número de neutrinos, porque recuerden que esto es eh, teoría y detección de neutrinos, entonces ¿cómo detectar a los neutrinos? Pues necesitamos hacer una predicción y esa predicción tiene tres ingredientes. Entonces tiene que ver, recuerden, con la parte del detector, con la parte de cómo interactúa la partícula con los elementos de mi detector y con la fuente. Y digamos, esto bien puede aplicar para reactores nucleares, si me dicen cuál es el flujo del reactor nuclear y cómo interactúan esos neutrinos con mi detector y qué detector tengo, pero esto se convierte en un número de eventos del objeto astrofísico que estoy estudiando si ustedes me dicen cuál es el flujo. Y el ejemplo que habíamos platicado en estas otras reuniones era el caso de los neutrinos solares, y entonces lo que necesitamos aquí era el flujo de los neutrinos solares. Ya discutimos que debido a la discrepancia entre teoría y experimento, eso nos llevó a extender la idea de los neutrinos, porque dentro del modelo estándar antes del 2000 considerábamos que el neutrino era una partícula que no tenía masa, o sea, no solamente no era que su masa fuera muy pequeña, sino que dentro del modelo estándar, lo que conocemos como modelo estándar de las partículas elementales, no considera el neutrino como una partícula masiva. Eh, Y eso es un problema, ¿no? Digamos, porque ahora sabemos, gracias a la detección de los neutrinos solares, que los neutrinos tienen masa, pero masas muy pequeñitas. Esta misma formulita del número de eventos que ustedes se dan cuenta es una integración del flujo por la sección eficaz por las características del detector. Si ustedes me dicen cuál es el flujo, yo les puedo decir cuál es el número de eventos que yo esté estudiando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera estudiar no el Sol, pero por ejemplo los neutrinos que provienen del centro de la Tierra, lo que necesito es una predicción de cuál es el flujo de los neutrinos del centro de la Tierra. Si quiero estudiar los neutrinos que provienen del principio del universo, después de que se produjo la nucleosíntesis, necesito hacer una predicción del flujo de los neutrinos de nucleosíntesis. Y eso tiene que ver con lo que habíamos dicho de que esto es una ciencia multidisciplinaria. Tiene que haber una combinación de muchas cosas. Eh, y esencialmente lo que estén estudiando, pues entonces es el flujo que ustedes necesitan calcular. Muy bien. Por ejemplo, supongamos que queremos estudiar a los neutrinos que se producen en una supernova. Y recuerden que también platicamos de este fenómeno de la supernova, ¿no? Es el proceso en el cual una estrella muy grande
al menos de 8 veces la masa del Sol, se acaba todo su combustible. Cuando una vez que se lo acaba, se forman núcleos de hierro en la estrella. El hierro es un elemento que le gusta absorber energía, no emitirla, y entonces colapsa la estrella, ¿no? Digamos como que se apaga la estrella, y una vez que se apaga la estrella, nada la detiene gravitacionalmente, y entonces empieza a colapsar la estrella hasta formar una caída libre, digamos, de toda la materia, y cuando va cayendo, la gravedad lo va comprimiendo todo hasta que hace que se produzcan decaimientos beta inversos, en los cuales los electrones y los protones están tan apretados por la gravedad que hace que se queden pegados formando neutrones y emitan neutrinos. Esas son las supernovas. Hemos visto supernovas, una de ellas fue la que sucedió en 1987. Se detectaron no solamente en el visible, qué tan visible era muy visible, o sea, se veía a simple vista en el día una lucecita en el hemisferio sur, que era la explosión de esta supernova. Se espera que haya cerca de 2 supernovas por siglo. Eh, este siglo no ha habido supernovas, entonces estamos esperando que pronto haya una. Y por supuesto toda la gente que está estudiando evolución estelar y neutrinos, cosas por el estilo, estamos esperando que una de estas supernovas dentro de la propia galaxia explote dentro de poco tiempo y podamos detectar sus neutrinos. Pero entonces imagínense, más o menos uno espera entre 1 y 2 supernovas por galaxia. Sospechamos que hay cerca de 100.000 millones de galaxias. Eh, y entonces en 100.000 millones de galaxias, pues estaremos esperando una explosión de 2 galaxias por siglo. En 100.000 millones, pues estamos esperando algo así como 200.000 millones de supernovas que hayan explotado en el siglo pasado, por ejemplo. Pero el universo es muy viejo. El universo tiene algo así como 13.000 millones de años. Entonces imagínense la cantidad de supernovas que han explotado durante la evolución de todo el universo. Resulta ser que la supernova, la mayor cantidad de energía que se libera en la explosión de una supernova es a través de neutrinos. Entonces, con tantas supernovas que han explotado en tanto tiempo, lo que estamos esperando es que haya una cierta cantidad de neutrinos producidos por esas explosiones de supernova a lo largo de toda la historia del universo. Y esos neutrinos producidos por las explosiones de todas esas supernovas a lo largo de todos esos siglos se le conoce como el background de supernovas. Entonces tiene que haber un flujo, fíjense que esta es esta línea rojita que está acá, tiene que haber un flujo de neutrinos detectable aquí en la Tierra de estas supernovas que han explotado a lo largo de toda la evolución del universo. Eh, y entonces, pues surge la pregunta, ¿no? Igual que como Reines dijo, ¿por qué no ponemos un detector para que podamos detectar estos neutrinos solares? Y ese mismo detector de neutrinos solares fue el mismo que detectó a las supernovas en neutrinos. ¿Por qué no construir uno un poco más fino, digamos como más grande, para que sea capaz de detectar este flujo de neutrinos de supernovas? Y estamos esperando a la observación de este flujo. Entonces, este flujo de neutrinos de supernovas, de todas las supernovas que han explotado a lo largo de la historia del universo, no se ha observado experimentalmente, pero sabemos que existe. ¿Y por qué sabemos que existe? Porque hemos visto supernovas y sabemos la cantidad de neutrinos que se producen de supernovas. Entonces sería fantástico detectar este flujo de todas las neutrinas de todas las supernovas que han explotado a lo largo de la historia del universo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer es estimar cuántos neutrinos tendríamos que estar observando en un detector debido a la explosión de todas esas supernovas que han explotado a lo largo de la historia del universo. Pero entonces, antes de hacer cualquier cálculo, pues nada más hay que pensar un poquito y decir, a ver, ¿qué es lo que tendría que hacer para calcular el flujo? Entonces, nada más déjenme regreso para la motivación del día de hoy. Entonces, la motivación es, ya hablamos acerca de los detectores un poco, ya hasta pusimos unas imágenes, ya hablamos de la sección eficaz, nos falta un poco discutir acerca de cómo calcular los flujos. Eh, Estos flujos, sobre todo si son flujos astrofísicos, que son de interés por toda la física de astropartículas, eh, estos flujos requieren información de los modelos de las estrellas, como por ejemplo el caso del Sol.
Entonces, para modelar el Sol, una vez que modelaron el Sol, se hicieron las predicciones de estos flujos de los neutrinos. Lo que, lo que nos tocará hacer hoy es, ¿podremos hacer algo parecido de calcular cuál es el flujo que proviene de todas las supernovas? Y entonces dicen, a ver, ¿cómo le haría? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Entonces empiezan a pensar un ratito y dicen, no, ya sé, lo que tengo que hacer es sumar. Tendría que sumar el flujo de todas las estrellas que han explotado. Y entonces tengo que hacer una suma de los flujos de, de, todas de todas las supernovas que han explotado a lo largo de la historia del universo. Por supuesto, como esta suma es una suma continua, pues entonces debe ser un integral. Entonces lo que tengo que hacer es como una suma de todos los flujos, que al final es un integral, ¿no? Y eso es lo que es. Entonces, ¿cómo calcular ese flujo de neutrinos de supernova? Pues lo que tengo que hacer es ¿cuántos, cuántas supernovas tengo como función del tiempo? ¿No? Digamos, no es lo mismo la cantidad de supernovas que tenemos ahorita que las que tuvimos hace 1.000 millones de años. Y la razón es porque el universo era diferente hace 1.000 millones de años que ahora. Eh, porque la densidad de materia era diferente, porque había menos estrellas, porque no todas las supernovas habían explotado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesito saber cuántas supernovas como función del tiempo se están produciendo. Y eso es lo que se le conoce como la tasa del colapso de supernovas, la tasa de producción. Entonces necesito saber cuántas supernovas se producen. Y entonces vamos a pensar cómo calcularía ese flujo de supernovas. ¿Cuántas supernovas tendrían que haberse formado? Pues eso tendría que ver con la historia del universo, la historia de cuántas estrellas hay en el universo y de qué tamaño son. Si hay estrellas pequeñitas, esas no me importan porque esas no van a formar supernovas. Tendrían que ser cuántas estrellas grandotas tengo a lo largo del universo para que yo pueda decir, pues, esas son las que voy a tomar en cuenta para calcular el flujo de supernovas. Por otra parte, necesito saber cuántos neutrinos produce cada una de esas supernovas. Y después lo que tengo que hacer es sumar por cada diferencial de tiempo, pero como este diferencial de tiempo es continuo, pues entonces tengo que integrar el producto del flujo de cada supernova multiplicado por cuántas supernovas con función del tiempo tengo, integrado sobre el tiempo que yo quiera saber de cuántas supernovas han explotado desde cuándo hasta cuándo. Entonces, por ejemplo, esto tendría que ser como de cero hasta infinito, ¿no? Digamos, durante toda la historia del universo, o desde el momento en el cual sospechamos que se empezaron a formar las supernovas hasta el tiempo actual. Y entonces, si yo calculo esta integral, lo que tendría que tener es precisamente cuál es el flujo con función de la energía de todas esas supernovas que han explotado. Ok, entonces ahora sí ya, espero que haya quedado claro el objetivo del día de hoy. El objetivo del día de hoy son tres. Uno es mostrar que los neutrinos son un ejemplo de astropartículas. El segundo objetivo es mostrar que efectivamente la física de astropartículas es una ciencia multidisciplinaria en la cual necesitamos pedirle a mucha gente que hace muchos temas muy diferentes información para poder nosotros tener esta información del resto de los planetas, sí, de los planetas. Eh, cierto. A ver, espérame un segundito. Permítame un segundito. Voy a ver si. Es que tengo que contar algo sobre mi hijo.
Vamos a ver si se resuelve lo del permiso para mí. Muy bien, entonces, ese es el objetivo, ¿no? Digamos, entonces, primero, los neutrinos son un tipo de astropartícula. eh, las astropartículas son una ciencia multidisciplinaria y para eso vamos a usar el ejemplito de el flujo de neutrinos de todas las supernovas que han explotado a lo largo de la historia del universo. Como un ejemplo del cálculo del flujo de neutrinos, que es uno de los elementos que necesitamos para hacer una predicción del número de eventos en un experimento de neutrinos. Muy bien. Entonces necesitamos tres ingredientes. Necesitamos esta tasa de producción de supernovas, cuántas supernovas se producen a lo largo de la historia del universo, cuál es el flujo de neutrinos, y yo tendría que integrar sobre el tiempo, nada más, ¿no? Digamos, como a lo largo de cuántas, de la historia del universo. Pero en realidad, la historia del universo no la medimos en el tiempo, sino en corrimientos al rojo. Porque cuando yo quiero ver una galaxia que está muy lejana, en realidad no estoy viendo a, digamos, su historia en el tiempo, sino simplemente estoy viendo que se aleja de mí a una cierta razón y eso hace que la luz que emite esa galaxia esté retrasada y se vea corrida hacia el rojo. Entonces lo que tengo que hacer es regla de la cadena y entonces tengo que hacer una integral de dt en dz como función de z. Resulta ser que dt en dz está relacionado con el parámetro de Hubble de la evolución del universo. Eh, entonces el corrimiento al rojo está relacionado con el tiempo a través de la constante de Hubble, o bueno, del parámetro de Hubble. Y el parámetro de Hubble tiene que ver con el modelo cosmológico. Entonces, otra vez, ¿no? Digamos, es esta idea de que las astropartículas están relacionadas con muchos temas, ¿no? Entonces yo le tengo que pedir a mi cosmólogo que me diga cómo evoluciona el universo, pues para que yo pueda calcular cuál es el flujo de neutrinos que se tuvieron que haber producido por todas las supernovas a lo largo de la historia del universo. Ujú. Muy bien, entonces, ¿cuántas supernovas se han formado? Pues eso depende de cuántas estrellas tenga. Entonces tengo que ir a preguntarle a mi amigo, a nuestros colegas que saben evolución estelar. ¿Y qué es esta evolución estelar? Ah, lo que hacen los chicos de evolución estelar es, tengo que poner un modelo del universo y tengo que ver cuántas estrellas se podrían formar. A esa expresión para la formación de cuántas estrellas se forman se le conoce como la función psi, se le llama tasa de formación estelar. Y la tasa de formación estelar, eh, esta tasa de formación estelar tiene que ver también con el modelo cosmológico. Es decir, lo que sabemos ahora del modelo cosmológico es que el universo se expande después de la explosión bueno, lo que conocemos como la gran explosión. Se forman los elementos, los núcleos atómicos después se van enfriando y se empiezan a formar hidrógeno, y este hidrógeno empieza a evolucionar y enfriarse y a colisionar entre sí para formar nubes de gas, y esas nubes de gas después colapsan para formar estrellas. Si el universo se expande muy rápido, pues entonces es más difícil que se formen estrellas. Si el universo se acelera, se acelera muy despacito, su expansión es muy pequeñita, pues es muy rápido que formen pelotas y entonces las estrellas que producen son demasiadas. Entonces, este modelo cosmológico hace una predicción de cuántas estrellas se tendrían que estar formando como función del tiempo. Recuerden que el tiempo está asociado con este redshift. Y entonces, esta línea negra es una predicción del modelo cosmológico estándar. Y estos puntitos de distintos colores, lo que está haciendo es mide. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que enfocar su telescopio a una distancia, enfocarlo a una galaxia a la que saben a qué distancia se encuentran, y entonces empiezan a contar en esa galaxia y dicen, a ver, vamos a hacer un sondeo. ¿Cuántas estrellas del tamaño del Sol tengo? Tantas. Ah, muy bien. ¿Cuántas estrellas del tamaño de 10 veces la masa del Sol tengo? Tantas. Entonces, por eso aquí ustedes calculan esta rho estrella, que es cuántas estrellas de la masa del Sol por año, por megaparsec cúbico se producen. Y eso sí lo puedo medir. Entonces, como podrán ver todos esos puntitos,
más o menos ajustan dentro del modelo teórico. Y este modelo teórico es un modelo teórico que se calcula con, bueno, con una, necesitas un modelo cosmológico también. Entonces, por ejemplo, estos chicos de aquí, ellos calcularon cuánto valía esa rho estrella que está asociada con esta psi estrella, con esta tasa de formación estelar. Y esta tasa de formación estelar tiene ciertos elementos que dependen de estos parámetros chi, por ejemplo. Y estos parámetros chi dependen de el parámetro de Hubble. Y el parámetro de Hubble depende del modelo cosmológico. Entonces, la predicción de cuántas estrellas se producen es un trabajo de por sí ya multidisciplinario. Eh, y eso hay que especializarse, ¿no? Digamos, entonces, si yo, físico de neutrinos, quiero calcular cuántos neutrinos tendría que estar detectando de todas las supernovas, no lo puedo hacer solo. Tengo que ir y preguntarle a nuestros cosmólogos y a nuestros físicos, astrofísicos, que me hagan una predicción de cuántas estrellas esperan haberse formado a lo largo de la historia del universo. Muy bien, entonces ellos lo tienen, aquí está, ¿no? Es esta fórmula y esta fórmula, si ustedes la grafican, es esta cosita que está aquí, esta predicción, junto con su barra de error. Muy bien, entonces ya tengo cuántas supernovas se han producido. ¿Cómo que ya sé? Pues esto me decía cuántas estrellas tengo de distintos tamaños, ¿no? Pues podría tener de una masa solar, 10 masas solares. ¿Cómo sé las que son supernovas? Voy a suponer que las supernovas son aquellas que están entre 8 y 50 masas solares. Y entonces voy a hacer un integral de esta función predicha por el modelo cosmológico estándar y voy a decir, pues voy a hacer una integración entre 8 y 100 y lo voy a normalizar porque yo podría esperar estrellas del tamaño de 0.1 la masa del Sol hasta 100 veces la masa del Sol. Entonces, digamos que esta será la predicción de cuántas supernovas, porque estoy suponiendo que las supernovas son aquellas que tienen masas entre 8 y 50. Cambia mi predicción si hago diferente mi integración desde 8 hasta 50. Lo digo, no, pues a lo mejor son de 10 a 45. Cambia, pero está dentro de la barra de error. Entonces, dentro de los argumentos esperados, esto funciona. Entonces, ya tengo mi primer ingrediente. ¿Mi primer ingrediente para qué? Pues para calcular el flujo, ¿no? Entonces, yo quiero calcular el flujo de neutrinos. Entonces, necesito la tasa de cuántas supernovas se producen. Ya lo tengo. Ahora necesito saber cuántos neutrinos produce cada supernova. ¿Eso cómo lo hago? Ah, no, pues eso está más complicado tal vez o igual de complicado. ¿Cuántos neutrones provienen de cada supernova? Eso se lo tengo que preguntar a alguien que haga un modelo de supernovas. Entonces tengo que buscar a otro astrofísico y preguntarle, oye, si una supernova de una masa de 8 veces la masa del Sol, ¿cuántos neutrinos produce si se fuera una supernova? Y él va a decir, no lo sé, déjame hacer un modelo. Y entonces hacen estos modelos computacionales. Eh, entonces, si a ustedes les interesa hacer este tipo de modelación, pues les recomiendo que contacten a la gente del Max Planck en Alemania. Ahí son los expertos en hacer estos modelos de supernovas. Y ellos hacen simulaciones computacionales en sus clústeres de computadoras. eh, y entonces dicen, ah, pues voy a hacer un modelo de una supernova con tales características, tantas masas solares, tales condiciones iniciales, física de neutrinos, y ellos obtienen una predicción. Ellos dicen, esta es la cantidad de neutrinos como función del tiempo. Noten que la explosión de la supernova es de unos cuantos milisegundos, y estos cuantos neutrinos por segundo debería estar produciendo. ¿Y con qué energía? Para distintos tipos de neutrinos y para distintos tipos de modelos. Entonces, cada una de estas gráficas que aparece aquí son distintos modelos de supernovas. Entonces, acá aparece el modelo 1, 2, 3 y 4. Entonces, cada uno de estos modelitos de acá corresponden a distintas pequeñas variaciones del mismo modelo. Y después se le quedan viendo a esta predicción y dicen, ah, eso se puede ajustar por una función de este estilo con estos parámetros libres. E barra, que tiene que ver con la energía promedio, y alfa, un parámetro libre de ajuste para que ajuste precisamente estos flujos. Entonces, recuerden, lo que estamos haciendo es calcular, queremos calcular nuestro flujo de neutrinos, que es esta cosa de aquí,
Y este flujo de neutrinos tiene que ver con esta formulita que ya la calculamos, bueno, no la calculamos, pero la tomamos prestada de alguna de los astrofísicos. Necesitamos saber cuál es el flujo de cada supernova. Eso lo vamos a tomar de, de los modelos computacionales de supernovas. Eh, y nos falta este último ingrediente de de cómo evoluciona el tiempo dependiendo del modelo cosmológico. Muy bien, entonces ahí vamos. Ya tenemos dos ingredientes, la tasa y el flujo por cada supernova. Fantástico. Me falta saber quién es dz en dt. Y dz en dt es tal cual, esto lo pueden mostrar, es 1 más z, donde z es el corrimiento al rojo, el parámetro de Hubble. Y el parámetro de Hubble está relacionado con las ecuaciones de Friedman. Y las ecuaciones de Friedman me dicen cómo evoluciona el universo. ¿Cómo que cómo evoluciona el universo? Sí, me dice el parámetro de Hubble que tiene que ver con A punto, y A punto tiene que ver con el factor de escala del universo. El factor de escala me dice qué tan rápido cambia la estructura del universo como función del tiempo. Y noten que el parámetro de Hubble depende de constantes fundamentales, G, la constante de Newton, C, la velocidad de la luz, y ρ. Y ρ es la densidad de materia. ¿Cuál materia? Pues la materia que tenemos en el universo. Entonces aquí en esta row ustedes tienen que meter lo que crean que hay de materia en el universo. Podría ser materia luminosa, entonces tendrían que poner la ρ de la materia luminosa. Tendrían que poner la ρ de materia bariónica. Tendrían que poner las ρs, digamos, la cantidad de materia que ustedes están esperando en el universo. En el modelo más simple, suponemos solamente que en el universo hay energía y materia oscura, y entonces ρ está dado por materia oscura más la constante cosmológica. Y hay otra ecuación, que es la ecuación para la evolución de la densidad de materia, que está por esta ecuación de aquí. Y si ustedes resuelven estas dos ecuaciones de forma, eh, eh, entonces, si resuelven estas dos ecuaciones, tienen una predicción para quién es h de z, porque están resolviendo para h de z. Vean que aquí aparece h, esta h la sustituyen acá, y les queda una ecuación diferencial para la ρ, y la ρ la pueden escribir en términos de la a, y la a está en términos de la h. Entonces, puedo resolver para saber quién es h de z dependiendo del contenido de materia del universo. Muy bien. Y esa h de z pues, está re fácil, es esta formulita de acá, donde omega lambda y omega m tienen que ver con la de, densidad de materia oscura y de energía oscura. Y H0, que es la constante de Hubble, esta constante que tiene tanta fama ahorita porque no sabemos cuál es el valor exacto. Eh, Hay una discrepancia, no sabemos si es 67 kilómetros por segundo por megaparsec o arriba de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Eh, pero bueno, tomemos cualquiera de los dos y ya tenemos todos los ingredientes para calcular el flujo. Entonces digo, pues está muy bien, ¿no? Pues ya puedo calcular esta integral. Denme quién es RCC de Z. Entonces voy y se los pido a estos chicos de acá y les digo, pues dame quién es este RCZ, ya lo tomo, me da esta función. Dime quién es el flujo, lo tomo y me da esta función. Y dime quién es h de z, lo tomo y es esta función. Entonces yo puedo calcular esta integral. Y la pueden calcular por el método que ustedes quieran. Riemann, trapecio, el método que ustedes quieran. Y entonces tienen una predicción para el flujo de neutrinos con función de la energía de los neutrinos. Eh, Muy bien. Entonces aquí está la predicción. Este es el flujo, esta es la cantidad de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo por megaelectronvolt que yo estoy esperando que haya en todo el universo. Este flujo, si ustedes lo dibujan, es precisamente esta rayita roja que aparece aquí en este dibujito del flujo por centímetro cuadrado por segundo por megaelectronvolt. Hay que dividir entre 4pi porque este es por estéreo radiano. Entonces, si esa cantidad la dividen entre 4pi, es esta grafiquita que está. Y este dibujito que está aquí es este flujo que está aquí. Muy bien. Y ya que tengo el flujo, me regreso a mi formulita, que es otra integral, y digo, pues, ya que tengo el flujo, lo multiplico por la sección eficaz y por las características del detector, y entonces puedo tener un número de eventos. Entonces noten que esta gráfica de aquí es cuántos eventos yo estaría observando en un detector.
¿Dónde está la información del detector? Aquí, en que yo le tengo que decir de qué tamaño es el detector. Entonces aquí le digo, pues yo quiero que sea un detector de 22.5 kilotoneladas. ¿De qué? De agua. Ah, muy bien. Entonces cuando yo le doy esta información de que quiero usar como un detector a un tanque de agua con 22.5 kilotoneladas de agua, tengo que imaginarme cuál es la interacción con la cual yo voy a estar observando a estos neutrinos. Igual, la forma en la que va a interactuar es el neutrino, va a interactuar con el electrón. Ah, muy bien, entonces si el neutrino interactúa con el electrón, lo que tengo que hacer es calcular la sección eficaz del neutrino con el electrón para poner en mi formulita del número de eventos. Aquí, ¿no? Que necesito mi sección eficaz. Y ya que sé que son 22.5 kilotoneladas de agua, calculo cuántos electrones hay en 22.5 kilotoneladas de agua y luego calculo esta integral. Y cuando calculo esta integral, pues entonces tengo una predicción para cuál es el número de neutrinos que yo tendría que estar esperando observar aquí en la Tierra. En este caso hicimos el ejercicio para dos valores de H0, porque recuerden que aquí aparece el H0, uno que tiene que ver con el valor de las supernovas cercanas a la Tierra, que le conocen como eh, la unión, los datos el database union, que le llaman, o si el valor de H0 lo toman más grande, el de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, es porque están haciéndole más caso a los datos que se arrojan de un detector tipo Planck, de un satélite tipo Planck del inicio. Lo importante de aquí es que pueden notar que si ustedes le hacen más caso al valor de H0 predicho por las supernovas cercanas a la Tierra, pues este es el número de eventos que estarían esperando. Pero si le hacen más caso a los datos de Planck, esto sería la línea oscurita negra que está aquí, ¿no? Lo que estaremos diciendo aquí es, pareciera que uno puede distinguir a través de la detección de los neutrinos del flujo difuso de supernovas, ¿cuál sería el valor de H0? Si detectan esta cantidad de eventos, pues entonces estarían diciendo, pues está favorecido el valor de H0 predicho por la escala local. Si miden menos eventos, estarían diciendo, eso quiere decir que el valor de H0 está más cercano al valor de Planck, usando neutrinos. Entonces los neutrinos podrían funcionar como pruebas cosmológicas. ¿Por qué? Pues porque aquí está guardada también mucha de la información cosmológica. ¿Ya se detectó este flujo? La respuesta es no, no se ha detectado, pero la detección es inminente. Eh, Algo así como Thanos, ¿no? Es inevitable la detección de los neutrinos del flujo de supernovas. El detector ya existe, es Super Kamiokande, el mismo detector que le dio el premio Nobel a Koshiba, eh, que está debajo de la montaña de Kamioka, en una mina. Recuerden que es este tinaco de 22.000 toneladas de agua con sus fotomultiplicadores. Y para calcular el flujo, cuántos eventos estaría esperando con función de la energía, es decir, esta grafiquita que mostramos aquí, necesitamos cuántos blancos necesito, entonces necesito calcular cuántos electrones o protones hay aquí. Fíjense que para la detección de este flujo, Super Kamiokande no está pensando en la dispersión neutrino-electrón, es decir, no la piensa observar por radiación Cherenkov, sino lo que ellos quieren hacer es a través del proceso beta inverso. El proceso beta inverso, si lo recuerdan, fue el mismo proceso con el cual hicieron la detección del neutrino por Raynes, y es el antineutrino que choca con el protón para formar un neutrón y un electrón. Este proceso es justamente el que habíamos platicado de aquí, que era cuando llegaba el antineutrino a un tanque de agua, se encontraba con un protón de alguna de las moléculas del agua, se formaba un neutrón, el neutrón andaba ahí viajando perdido por el agua hasta que era capturado por un átomo, y una vez que es capturado por el átomo libera luz, pero también se produce un positrón y el positrón se aniquila con cualquier electrón que se encuentre por ahí cerca y se produce otro fotón. Entonces la señal que estábamos esperando para la detección de un antineutrino
es dos flashazos de luz. En el caso del flujo difuso, eso es lo que estamos esperando, que entonces venga un antineutrino, choque con algún protón de las moléculas de agua, se produzca un neutrón que va a liberar luz, se produzca un positrón que va a liberar luz y lo detecte alguno de estos fotomultiplicadores. Y entonces la sección eficaz que necesitamos poner aquí no va a ser la del neutrino electrón, tendría que ser la de antineutrino protón a neutrón electrón, es decir, la del proceso beta inverso. Si conozco cuál es la sección eficaz, cuántos blancos tengo y este flujo, que ya lo calculamos, que es esta integral de aquí, pues entonces puedo hacer esta predicción de cuántos eventos tengo para este fenómeno de los neutrinos de supernova. Y muy bien, entonces, ¿cómo terminamos el día de hoy? Pues terminamos como empezamos. Esta es nuestra formulita. Entonces, en el caso de la teoría y detección de neutrinos, el número de eventos que esperamos observar se calcula de esta forma. Recuerden que esta fórmula salió de la definición de sección eficaz, porque la sección eficaz esencialmente es cuántas partículas se dispersan dividido entre el flujo. Entonces nada más pasaron el flujo para acá y hicieron la integración pues, porque están haciendo el lineado. Entonces, terminamos con esto. Si ustedes quieren hacer un experimento de neutrinos, necesitan decir cuál es la fuente. Y entonces, una vez que hayan determinado cuál es la fuente, necesitan calcular cuál es el flujo de neutrinos predicho por ese proceso. Necesitan decir cuál es el canal de detección, es decir, cómo van a detectar este neutrino de esta fuente. Y entonces van a decir, ah, mi detector va a funcionar con proceso beta inverso, o dispersión neutrino-electrón, o dispersión coherente neutrino-núcleo, o dispersión neutrino-positrón, si es que tuvieran positrones, o dispersión neutrino-deuterio, y eso se los da el modelo estándar. Y lo demás que aparece es información del tamaño de su detector y las características de su detector. Entonces, espero que a lo largo de lo que hemos platicado aquí, eh, pues tengamos al menos una idea de cómo hacer una predicción de cuántos neutrinos tendría que yo estar observando y qué es lo que necesito para hacer esa predicción. Recuerden que aquí hay que agregar una nueva función de probabilidad. Esa probabilidad tendrá que ver con la propagación de los neutrinos, es decir, la oscilación de que el neutrino pueda cambiar de sabor mientras se propaga por el espacio. Pero es otro factor aquí, una función de probabilidad que depende de la energía del neutrino, la multiplican aquí y entonces tendrán también los parámetros de oscilación de neutrinos. Si es que en el caso de la propagación se ve afectado el número de eventos. Y pues nada, eso era un poco lo que les quería platicar el día de hoy, pero me gustaría pues, que se llevaran al menos este mensaje. Muy bien, entonces con eso termino, con eso terminaría la sesión de neutrinos. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta, un comentario, si quiere levantar su manita o abrir su micrófono directamente, adelante. Si no, pregunto yo. Ah, no es cierto. También pueden ser pulgares arriba de que todo quedó claro. Muchas gracias. Ok, parece que sí quedó claro. Excelente. Muy bien, pues agradecemos nuevamente al doctor Juan por el curso. Está, bueno, a mí me gustó mucho, está muy interesante porque, digamos, no siempre van a tener acceso a cursos como este de una partícula que es tan importante, pero normalmente la vemos rápido en cursos de licenciatura, no le damos el tratamiento pues que tiene hay tanta información que hay que digerir.
y también es una de las partículas que yo creo que definieron el curso de la historia del paradigma. Hay una pregunta Sí, ahí. veo en el chat, ¿no? Entonces dice, en mi caso, si hay alguna otra literatura que nos pueda recomendar para profundizar más, se lo agradecería. Sí, claro, yo les puedo, le voy a hacer llegar a Aide y a Melina, son son unas notas muy bonitas, hay muchos cursos, pero a mí me gustan mucho unas notas del doctor, Lisi de Italia, de los cursos de verano del CERN. Son 4 cursos, se los hago llegar en PDF para que le quieran echar un vistazo. Ese es como introductoria y de ahí les dará bibliografía para si quieren profundizar en otros temas. Perfecto. Sí, yo te los hago llegar con los organizadores. Sí, muchas gracias y sí, se los hacemos llegar por correo a todos los registrados. Muy bien. Pues perfecto, entonces si tienen más preguntas, ya saben que pueden contactar al doctor Juan en la lista de correos que les llegan del curso y pues también pues pueden contactar a organizadores de cualquier cosa que necesiten. Y pues claro, la grabación del curso va a estar disponible en la playlist de YouTube de los cursos IMA. Pues muchas gracias. Yo creo que aquí terminamos con el curso de neutrinos y pues muchas gracias por No, gracias a ustedes. Muchas gracias, por muy la amable. enseñanza y gracias a ustedes por asistir también. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.